RTC Televisión, Iglesia Templo Evangélico Misionero, presenta Reflexiones de Vida. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Hola, qué gusto saludarle, bendecirle en esta oportunidad que también nos da para poder llegar a su hogar con un mensaje de parte de Dios a su corazón, a su familia, en la intimidad, en estos tiempos difíciles, pero que Dios es un Dios de esperanza. Así que también agradecemos al pastor Oscar, su esposa Susan, y también a la televisiva que nos da la oportunidad, el privilegio de llegar a su corazón y a su hogar con la palabra de Dios, que siempre es oportuna y pertinente para animarnos, consolarlos y fortalecernos en todo momento. Y quiero compartir con usted una porción bíblica que está en el Salmos 84, versículo 5 al 7, y dice así: Qué bendecido, qué feliz es aquel que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en un oasis, bendecido por la lluvia temprana. Mientras se acercan, son cada vez más fuertes hasta llegar al monte de Sión y encontrarse con el Dios más fuerte. Dios siempre nos invita y nos ayuda en aquellos momentos de debilidad. Así que es una preciosa oportunidad que podemos también alabar, cantar a través de los cánticos, la expresión musical, bendecir y agradecer, y también recibir de parte de Dios un abrazo y un consuelo. Así que, ¿qué le parece? Vamos y cantemos y alabemos al Señor con esta alabanza.
Wow, después de este tiempo de alabanza, qué gozo, qué alegría, qué reconfortante es también para nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente saber que tenemos a un Dios grande, fuerte, poderoso y que está siempre al pendiente de nosotros. Dios siempre nos anhela. Y también le animo, le insto, le invito a participar, a congregarse, ya que hoy las puertas están cada vez más abiertas para que no haya ciertas limitanzas en poder llegar a un lugar donde se invoque y también se enseñe la sana doctrina. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos. Nuestra iglesia se llama Jesús Te Llama, Tarapacá 923, los días domingos a las 11 de la mañana nos congregamos, así que le invitamos y será bienvenido y también bendecido de la parte del corazón de Dios y también nosotros como familia. Así que también me despido, muchas gracias, Dios les bendiga y recibimos también un momento también a nuestro pastor que trae la palabra del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor sea bendecido, exaltado en esta hora. Agradecemos, como decía mi esposa, la pastora Ingrid, la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares desde este lugar donde siempre nos ha invitado con mucho cariño y nos da la oportunidad de llegar hasta usted, el pastor Oscar, la pastora Susana. Muchas gracias. Agradecemos también a los amigos de RTC Televisión, nuestro canal regional, municipal, por darnos esta preciosa oportunidad, como digo, de poder llegar hasta sus hogares, estar ahí con usted, todos los que nos acompañan desde los pueblos del interior, las caletas y también desde la hermosa ciudad de Iquique, del centro sur, del centro, sector sur de nuestra ciudad, sean todos bendecidos en esta hora. Algo que nos caracteriza a nosotros los hijos del Señor es el hecho de que Dios nos da la capacidad aún de poder alabarle y cantarle en esos momentos difíciles. Y usted dirá, pero ¿cómo uno puede cantar? ¿Cómo uno puede adorar a un Dios que no ve? Bueno, le invitamos a que pueda experimentar la presencia de este Dios. La palabra de Dios dice, acercaos a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios nunca ha jugado a las escondidas con nosotros. Cuando Adán pecó allá en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que Dios vino a conversar con Adán como todos los días lo hacía. Y cuando él vio que había un ambiente diferente, dice que la pregunta la hizo el Señor enfáticamente, le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Porque Adán no estaba en el lugar donde Dios le había dejado el día anterior. La pregunta también es para usted y para todos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros en este momento? Y Dios nos está buscando. Dios nunca ha estado perdido. Dios siempre ha estado ahí cerca de nosotros. Así que en virtud de esto, del amor, de la gracia de Dios, le invitamos una vez más a que pueda ahí añadirse a nosotros y cantar y agradecer a Dios con esta alabanza.
Qué hermoso es alabar al Señor. El rey David decía, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre. La verdad es que de pronto podemos cantar muchas cosas, pero cuando cantamos al Señor, el canto que cantamos a Dios pone a Dios en el lugar correcto, en un lugar de autoridad que solamente Él tiene. Por lo tanto, cuando adoramos al Señor y le ponemos en el lugar correcto, Dios también se mueve a nuestro favor. Por lo tanto, también le invitamos a que usted pueda congregarse con nosotros, busque una iglesia cristiana, evangélica. Si uno tiene donde congregarse, también le invitamos nuevamente a calle Tarapacá 923, entre calle Amunátegui y Juan Martínez. Ahí nos encuentra el día domingo a partir de las 11 de la mañana, donde le vamos a recibir también con mucho cariño para que juntos cantemos y alabemos al Señor. Bueno, y en esta hora, siguiendo la dinámica de este programa, de este canal que nos ayuda a llegar hasta su hogar, vamos a tener una entrevista muy especial. Yo digo muy especial porque la invitada que tenemos también en esta hora es una invitada especial. Ella es nuestra hija Jesly Rojas Quirós. Ella nos va a contar un poquito y se va a presentar también acerca de su vida, cómo está viviendo ahora. Y vamos a comentar un tema especial y creo que es pertinente y también contingente en este tiempo. Y vamos a hablar acerca de la niñez. Mi hija tiene un trabajo con niños allí en nuestra iglesia y también por su profesión ella también trabaja con niños todos los días. Así que vamos a ir donde ella y le vamos a pedir que ella nuevamente se presente y nos cuente un poquito de su vida. Hola Jesly, ¿cómo estás, hija querida? Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por tu vida y por acompañarnos también todo este tiempo en nuestro ministerio. Así que para que nuestros amigos te conozcan, vamos a pedir que te presentes. Si eres casada, soltera, si tienes hijos, nos cuentas por favor. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Jesly Rojas Quirós, casada, ya, una larga relación con mi esposo, y madre de un pequeño de 2 años, ya próxima a cumplir 3, nutricionista de profesión. Actualmente llevo más o menos 6 años trabajando en el hospital de nuestra comuna Iquique, especialmente con niños. Y dentro de la iglesia llevo más de 10 años trabajando en el ministerio de niños, que es algo que me apasiona, algo que siempre me ha gustado y donde me he sentido muy cómoda. Siempre me siento cómoda con los niños. Creo que es donde el Señor más prueba mi paciencia, pero donde más también puedo mostrar cuánto les amo a los niños y cuánto me gusta estar con ellos. Sin duda, ¿verdad? Bueno, Jesús cuando estuvo en la tierra también mostró su amor especial hacia los niños. Y Él dijo, ¿no es cierto?, que si nosotros no éramos como un niño no podíamos entrar al reino de los cielos. Y también dice la Biblia que en un momento determinado los padres, ¿no es cierto?, iban donde Jesús y dice que Él los tomaba en los brazos y los padres llevaban a los niños para que Jesús los bendijera. Y lamentablemente eso no pasa hoy, pues no es mucha la gente que va a las iglesias para que Dios bendiga a sus hijos. Y la pregunta que quiero hacerte en primer lugar tiene que ver obviamente con los niños y cuál es la problemática que tú has encontrado, que han logrado, ¿no es cierto?, dilucidar ustedes y en el trabajo, tanto en tu profesión como en la iglesia, si nos pudieras separar los ambientes, por así decirlo. ¿Cuál es la gran problemática que tú ves con los niños que trabajas en la iglesia y también la problemática que ves en tu profesión con los niños que trabajas también todos los días? Dentro de mi trabajo yo veo a los niños que están muy solos. Hoy en día hay muchos niños que viven experiencias que a lo mejor muchos de nosotros también vivimos, pero a una edad más adulta. Ellos hoy en día están bastante solos. Creo que el entorno, la educación, los tipos de familia no han ayudado a que el niño tenga una red de apoyo de alguien de confianza, como un padre, un adulto, un hermano mayor. Generalmente ellos se relacionan con sus pares y en ese lugar ellos buscan confort, buscan apoyo y lamentablemente no es el mejor. Que se da muchos niños que son criados por sus abuelos, que han sufrido a temprana edad abandono, niños, yo veo muchos casos de niños, casos sociales en mi trabajo, donde niños que los cría una vecina, los cría la abuelita de la prima, de la hija, un familiar no cercano.
Y la soledad a los niños le ha llevado a refugiarse en cosas incorrectas. Y creo que dentro de la iglesia el problema que hoy se está viviendo es la brecha. Hay una brecha entre la generación de los niños que están creciendo con los padres, porque como sociedad hemos ido a ser padres a muy alta edad. O sea, la gente no tiene hijos tan jóvenes. Generalmente sobre los 30 años la gente empieza con ese plan familia. Entonces hay una brecha bastante grande entre lo que nosotros vivimos como niños a lo que los niños de hoy están viviendo. Y esa brecha ha generado que muchos niños dentro de las iglesias a lo mejor no se sientan parte o no puedan encontrar dentro de la iglesia un lugar donde ellos puedan desenvolverse correctamente, porque nosotros no los entendemos, porque nuestra niñez fue completamente diferente a lo que ellos hoy en día están experimentando. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, entendemos también que frente a toda la problemática, obviamente nosotros que hemos servido al Señor, en mi caso ya más de 40 años, sabemos que conforme a las Escrituras, a la palabra de Dios, siempre habrá una respuesta para cada problemática que tiene el ser humano, para llenar vacíos afectivos, ¿verdad? Entonces, cuando los niños llegan a la iglesia, ¿podrías contarnos cuánta es la cantidad de niños que ustedes con su equipo de trabajo atienden? Cada día domingo, mientras se da el mensaje a los adultos, los niños van a su ambiente, digamos, a su espacio que está separado para ellos. ¿Cuál es el principal objetivo que ustedes se han fijado para poder influir en la vida de los niños? Porque no es solamente pasarle una plasticina, ¿cierto?, para que hagan una figura o que pinten a Noé, ¿cierto?, o al rey David o la barba de Jesús. Creo que el trabajo en la iglesia va más profundo y me gustaría que nos contara esa también, cuál es la influencia que se busca sobre los niños al trabajar dentro de la iglesia, por favor. Bueno, en promedio siempre atendemos como de 20 a 30 niños, en promedio de diferentes edades, desde los 3 hasta los 12, 15 años más o menos. Y obviamente el objetivo siempre es creo que el primer objetivo que toda persona que trabaje con niños es que ellos puedan experimentar a Dios, más que conocerlo. Porque el conocimiento es algo que ellos igual pueden adquirir, pero las experiencias es algo que los van a marcar de por vida. Y yo creo que hoy en día lo que nosotros tenemos que buscar como adultos en los niños es que ellos sean marcados a temprana edad, a través del Espíritu Santo, a través de por qué no pedir que a lo mejor ellos tengan experiencias sobrenaturales con Dios a temprana edad, cosa de que eso los marque de por vida y ellos puedan saber de que Dios no es un Dios que está en un libro, que es un cuento o que es una historia, sino que es alguien presente, alguien vivo, alguien con quien ellos pueden compartir. Y por sobre todas las cosas, aterrizar también lo que la Biblia nos enseña a su realidad. Poder hacerlo tangible en la palabra o en el idioma del niño. A veces cometemos ese error de a lo mejor hablarles desde nuestro conocimiento como adultos, que es mayor, más abundante, ¿cierto? En el caso del niño, su conocimiento es más limitado. Entonces tenemos que aterrizar esa realidad a su realidad, pero con una experiencia adquirida. O sea, que no sea mero conocimiento, sino que sea anclado a través de la experiencia, porque la experiencia va a marcar ese corazón. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Entender que Dios es un Dios que se pone a la altura de todas las personas, ¿verdad? Jesús, la Biblia dice en el libro de Filipenses que teniendo y viviendo en toda su gloria y majestad, renunció a todo eso y se identificó con el ser humano, tomó forma, dice, de siervo, siendo obediente hasta la muerte y también muerte de cruz. Vemos experiencias en la Biblia como el pequeño Samuel, por ejemplo, que Dios lo llamó y su madre Ana lo consagró desde pequeño. Estamos conversando con nuestra hermana Jesly Rojas acerca de el trabajo con niños y obviamente entendemos que se busca también esa conexión, ¿no?, entre los niños y también conectarse con los padres, porque muchas veces, lamentablemente, a veces esa brecha que tú nos hablabas recién, sin duda que se hace presente, que afecta, y de pronto la gente piensa que el colegio tiene que ser de influencia y formar a sus hijos, o que la iglesia los tiene que formar. Entonces creo que también hay
un trabajo que hay que realizar ahí. ¿Cómo se hace eso dentro de la iglesia, en conectar con los padres, en que ustedes se den cuenta de alguna problemática de uno de sus hijos? ¿Cómo comunicarlo a los padres? Porque muchas veces entendemos que los niños se abren con personas extrañas más que con los padres. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el tiempo dentro de la iglesia? Ha sido difícil en el primer periodo cuando yo no era mamá. Era como más difícil para mí a lo mejor el ponerme en la postura de un padre, de cómo ellos toman decisiones, de cómo ellos obviamente determinan la crianza de su hijo. Pero ahora que soy mamá, creo que Dios también me ha permitido tener otra área, otra gama en cuanto al cuidado, al amor, a la dedicación y a la crianza, en este caso, y uno siempre tiene que basar todo en el amor y el respeto, porque uno a lo mejor puede tener, si bien la genuinidad de un niño, ¿cierto?, la honestidad, ese corazón bondadoso que ellos tienen, va siempre a hablar desde su corazón, desde su honestidad, y todo lo que él dice no siempre va a ser lo que un adulto quiere que el niño transmita. El niño a veces cuenta a lo mejor un problema que el adulto desconoce, que el padre desconoce, o que el padre o la madre ha determinado callar por vergüenza, por temor, cosa que los niños no tienen por esa pureza que ellos tienen. Pero cuando uno logra detectar estos problemas, uno siempre tiene que tratar de verlo desde el respeto, o sea, hablar obviamente con los padres y darle a conocer el corazón de su hijo. Ayudarlos, apoyarlos a ellos en cómo podemos llevar la situación siempre de la mano de Dios, obviamente, y tratar de guiar esta situación a lograr que Dios pueda actuar en medio de la situación, en medio de ya sea un quiebre, a lo mejor violencia doméstica, verbal o otro tipo de circunstancias aún peores que los niños han vivido dentro de sus propios hogares. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha dado a lo mejor esa gracia, sabiduría de poder llegar al corazón del niño, pero también junto con el corazón del niño poder tocar el corazón del padre para remediar ciertas situaciones. Claro. Lo decimos y lo trataba de traer a colación y a la palestra por el hecho de que cuando llega la gente a la iglesia, no toda la gente llega con esa fe grande, ¿no es cierto?, ¿verdad? O con un compromiso con Dios, o conociendo la Biblia, ¿verdad? Sabemos que muchas veces la gente, los patrones que ellos han vivido, los traen, ¿no es cierto?, a sus matrimonios. Ahora también existe otro elemento dentro de nuestras iglesias, que no solamente hay niños chilenos, tenemos niños de otras nacionalidades. ¿Cómo ha sido eso también dentro de la iglesia? Tratar con otros niños venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, que es la experiencia que tenemos nosotros y otras iglesias en nuestra ciudad. Es súper enriquecedor el poder impregnarse de otras culturas, sobre todo a través de los niños, porque tienen una mirada completamente diferente al adulto. Viene libre de prejuicios. Uno puede ver que, no sé, un peruano puede jugar con un chileno, con un venezolano, y que ellos se tratan, que ellos comparten, que logran pelear, pero se reconcilian, a diferencia de los adultos que a veces tenemos como este rechazo a culturas distintas. Sí. Y lo que más me encanta es los idiomas, las palabras que dicen, y yo, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Explícame, ¿qué es esto? Y eso me llena a mí el poder saber que así mismo como ellos son, es lo que Dios nos pide a nosotros que seamos. O sea, por eso ellos son ejemplos y son dueños del reino. O sea, porque tienen ese corazón que está tan limpio, está tan puro, está tan libre de todo lo que nosotros nos vamos contaminando como adultos en el paso del tiempo. Y al ver estas culturas distintas, uno ve cómo Dios nos hace únicos y cómo Dios también nos permite nacer en un país, nacer en una familia, pero con un propósito. ¿Cómo no? Bien, estamos trabajando y entrevistando a nuestra hermana Yesli Rojas, que tiene un ministerio de niños dentro de la iglesia Jesús Te Llama. Y quiero también hacer una pregunta que tiene que ver en lo macro, en lo global, y que tiene que ver con las redes sociales. ¿Cómo has visto tú el impacto de las redes sociales con los niños que trabajan dentro de la iglesia y también en tu profesión? Es bastante invasivo en el corazón de los niños, y yo diría que incluso muy nocivo,
porque lamentablemente ellos están a un clic de mucha información, y mucha información que ellos, por su mente limitada, no pueden procesar, que a lo mejor hay información que ellos no deberían ver, información que ellos no deberían tener a la disponibilidad, y que se nos escapa de las manos a nosotros como padres, porque obviamente para nosotros es un poco más fácil, a lo mejor va a sonar crudo decirlo, pasarle un celular a un niño para que esté, no sé, 5 o 10 minutos tranquilo, a lo mejor sentarme con él a conversar, a preguntarle cómo fue su día. Requiere más tiempo, requiere más paciencia, requiere un poquito más de esfuerzo como padres a lo mejor, y esa es la brecha que se va a seguir abriendo. Cada vez que a lo mejor mi hijo está conectado a un dispositivo y no está conectado a una persona. Cuando mi hijo está conectado a lo mejor a amigos virtuales, pero no está conectado con un amigo de verdad, un amigo con el que él puede jugar físicamente, con el que puede conversar, con el que él puede abrazar. Y eso se vio aún más potenciado con el tema de la pandemia, que muchos niños se encerraron y a lo mejor papás optaron por no tecnología, pero el formato de educación de este tiempo de tipo pandemia los obligó a ellos a que sus hijos se sentaran frente a un dispositivo. Y tienen acceso a todo, pueden crear perfiles, no hay ninguna restricción, si bien hay de edad, pero uno puede mentir, uno puede aumentarte tu edad, puedes acceder a videos, a perfiles, mucha gente puede acceder a ti, no hay privacidad. Y los padres lamentablemente no tienen el control, más cuando tú le pasas un dispositivo a tu hijo, un celular, una tablet, pierdes el control de eso. Y ha sido muy nocivo porque los niños ven cosas que no deberían ver y llenan su mente y su corazón de cosas nocivas, que a largo plazo van a generar algo mayor. Claro. Y vemos también a veces que los niños entran en estos canales de estos generadores de contenido, ¿no? Los famosos influencers, que muchas veces obviamente no tienen de influencia positiva en la vida de los niños. Entonces también nos damos cuenta que los niños son obviamente mentes puras, nuevas, influenciables, ¿verdad? Y así como hoy día vivimos en un mundo ideologizado, donde existe adoctrinamiento también fuerte, de manera nociva, como tú lo decías, en contra de la mentalidad y del espíritu, del alma, de las emociones de nuestros niños. ¿Cuál sería la tarea entonces que tú podrías concluir y decir cuál es la tarea de nosotros como iglesia? Porque como decía recién, en la iglesia a los niños se les influye bajo la gracia del Espíritu Santo, para que todos esos elementos nocivos que ellos reciben todos los días, porque ellos van una vez el domingo a la iglesia y están 1 hora, sin embargo están 6 días en el colegio, horas que están solos. ¿Cuál sería, en alguna conclusión, la manera en que podrían influir sus padres y también el trabajo que tendría que seguir haciendo la iglesia en favor de los niños? Yo creo que en vista de que la tecnología no se va a ir de nuestra vida, sino que al contrario va a seguir potenciándose, actualizándose, yo creo que nosotros como iglesia deberíamos ser generadores de contenido para niños. ¿Por qué no levantar influencers cristianos, cierto? No sé, dibujos animados cristianos, pero que sean atractivos sí, para los niños, porque los niños ya conocieron este mundo de las redes sociales y es bastante difícil que nosotros como iglesia a lo mejor lo anulemos dentro de las congregaciones o dentro de los niños, porque es parte ya de su vida. Es parte de su vida un computador, un celular, una tablet, TikTok, Instagram, ya es parte de ellos. Es una plataforma más que ellos usan. Yo creo que deberíamos ser generadores de contenido como iglesia, a lo mejor usar esa creatividad que Dios nos da para empezar a generar contenido, cosa de que ellos sean consumidores, pero de contenido cristiano, de contenido que llene su alma, su corazón, sus mentes, contraatacando frente a todo el campo que el enemigo lamentablemente nos ha robado. Claro, sí. Y de la mano con los papás, obviamente, que ellos dentro de sus casas vivan el cristianismo. Cierto. Que el cristianismo se haga tangible dentro de un hogar, no solamente en el templo, sino dentro de la casa. Que Dios esté presente siempre, pero siempre en casa,
partiendo desde ese lugar y que desde ese lugar se potencie el día domingo. Pero que todo sea un trabajo en casa, de que cada día ellos puedan experimentar a través de sus padres, de su amor, de su compañía, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, a Jesucristo como amigo, y ahí como broche de oro el día domingo vivir todos juntos como niños, como familia, la presencia de Dios dentro de los templos. Gloria a Dios. Muy bien. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiero que puedas tener algunos segundos para que tú mires a la cámara y le envíes un mensaje a los padres, a nuestros amigos que nos están viendo en esta hora, desde el punto de vista, como decía en tus primeras palabras, ahora como esposa, como mamá, y frente a toda la problemática que tú ves, sobre todo en tu profesión, en trabajar con niños que llegan con tanto sobrepeso, ¿no? Y es difícil a veces el poder trabajar con ellos, con su autoimagen, con el bullying que muchas veces sufren. ¿Cuál sería el mensaje que tú podrías tomar algunos segundos y darle a nuestros amigos y hermanos, agradeciendo al Señor por esta oportunidad que nos da el canal regional, y puedas también dar un mensaje, una reflexión a nuestros amigos? Yo creo que la invitación hoy en día es: dedíquele tiempo a su hijo. Pero no caigamos en el cliché de que no, es poco, pero es de calidad. No, otórguele cantidad. El niño no a la primera vez le va a abrir su corazón. Él requiere de confianza, de saber de que ese padre, esa madre, está ahí para escucharlo, está ahí para acompañarlo, que no lo va a juzgar, a pesar de que a lo mejor se va a equivocar, pero va a estar ahí presente, para que cada vez que él necesite de alguien, va a tener a sus papás. Incúlquele ese amor propio, ese amor que viene de Dios, que pone en nuestros corazones y que nos hace ver como esa persona única que somos, que nadie es igual a nosotros, y esa autenticidad que cada uno tiene es admirable, y que este pequeño, esta pequeña que usted tiene en casa pueda sentir que él es único frente a los ojos de su padre, pero también que es único frente a los ojos de Dios. Acompáñelo, ámelo, aproveche de abrazarlo, de besarlo, de quererlo, y que ese día que él salga a lo mejor de casa, ya cuando sea grande, él pueda saber que en su hogar, con papá, con mamá, él siempre va a tener un lugar de amor, de confianza, de entrega, de respeto, y por sobre todas las cosas, que en medio de ese lugar él va a poder experimentar el amor de Dios, que es lo más importante en nuestras vidas, el saber de que Dios está con nosotros, que Él nos acompaña y que Él puede sacarnos adelante frente a toda situación. Así que yo le invito a usted, papá, a usted, mamá, tenga tiempo de cantidad con su hijo. Acompáñelo, háblelo, ámelo, béselo, abrácelo y esté con Él siempre, en todo tiempo. Así como Dios Padre está en todo tiempo con nosotros, Él no duerme y no descansa, así mismo nosotros tenemos que estar dispuestos para nuestros hijos. Muy bien, qué bonito, ¿verdad? Agradecemos, Yelis, te agradecemos tu tiempo. Vemos que incluso te viniste con tu uniforme, ¿verdad? Viniste del trabajo a estar con nosotros, lo agradecemos de todo corazón. Y también, como tus padres y tus pastores, agradecemos también el trabajo que realizas dentro de nuestra iglesia. Estuvimos conversando con nuestra hermana Yesli Rojas, a cargo de la red de niños de nuestra congregación, y hemos llegado a ciertas conclusiones y esperamos que esta entrevista y estas palabras y este mensaje final haya también de alguna manera edificado su vida y haberle quizás enrielado o guiado en estos momentos. También queremos agradecer a todos aquellos que están pendientes de la campaña que está realizando nuestro querido pastor Oscar Faúndez y su esposa Susana, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese centro de reinserción, de rehabilitación y reinserción que está ahí cerca de nuestro centro penitenciario en Alto Hospicio, ahí en el sector de Guantajaya. En su pantalla va a aparecer allí el mensaje y también la cuenta y los teléfonos y toda la información donde usted puede hacer llegar su cooperación, su ofrenda, que es necesaria en estos momentos. Jesús dijo a sus discípulos que cuando hacíamos esto a estas personas más pequeñas, más desvalidas, es como que se lo hiciéramos a Él. Sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo, Señor? Si tú nunca has estado en la cárcel, nunca te
te visitamos cuando estuviste enfermo, si nunca has estado enfermo. Jesús dijo, cuando lo hacen a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. Así que le desafiamos y le invitamos a que usted pueda también ser parte de esta campaña, gran campaña que no es publicitada, ¿no es cierto?, ¿verdad?, por los retail ni apoyada por las grandes empresas, pero sabemos que lo poco puesto en las manos de Dios, Dios lo multiplica y lo hará mucho, y confiamos en el Señor que Dios va a llevar adelante este proyecto. Así que le invitamos también a que pueda cooperar en este aspecto. Que Dios le bendiga desde ya. Muy bien, damos las gracias al Señor por esta buena entrevista que tuvimos el día de hoy, donde estuvimos enfocados especialmente en los niños, en cuanto los niños necesitan hoy la instrucción, la guía y sobre todo el amor y el ejemplo de sus padres. Y yo quiero hablarle en esta hora acerca del mejor padre que nosotros podemos tener, el mejor padre que nosotros podemos encontrar y disfrutar de su amor. Y ese padre es Dios. Quiero hablar en estos breves minutos acerca de la paternidad de Dios. Cuando hablamos de la paternidad de Dios, como lo habló Jesús con sus discípulos, y también la paternidad de Dios que le recordó el Señor Jesús a su pueblo Israel, hay gente que entró en conflicto. Así como hoy, tanto dentro de nuestras iglesias como fuera de nuestras iglesias, gente que conoce a Dios y gente que no conoce a Dios, entra en conflicto cuando hablamos de este corazón paternal de Dios. Porque en el caso del pueblo de Israel, ellos se habían olvidado del amor de Dios. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo en adelante, entendemos que antes de que Jesús viniera en su ministerio para salvarnos, para morir en la cruz por nosotros, hubieron 300 años de silencio. 300 años en los cuales el pueblo de Israel adoptó la cultura del resto de las naciones que había en esa época, y que ellos adoraban a dioses paganos, a dioses que eran dioses vengativos, a dioses que eran dioses terribles, dioses que dejaban caer su enojo sobre aquellos que no pagaban, ¿no es cierto?, sus deudas o no cumplían con su palabra o las demandas que ellos entendían que sus dioses les hacían. Por lo tanto, cuando Jesús ora en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9, Jesús le dice a la gente, a sus discípulos y a aquellos que le seguían, que ellos tenían que orar a Dios de esta manera. Dios, el Señor Jesús le dice, cuando oren al Padre, oren así y digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, Jesús irrumpe no solamente en el ámbito religioso, sino que en el ámbito social, político y en todo lo que envolvía la cultura de su época. Y la gente entonces fue impactada con este concepto de Dios, con el corazón paternal de Dios. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque ellos no concebían, no conocían a un Dios que quisiera ser su Padre, siendo que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 8, Dios a través del profeta le dice a su pueblo, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, dice el profeta. Reconoce a Dios como el Padre del pueblo de Israel. Nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos, somos todos nosotros. Si hay algo que Dios siente por nosotros como seres humanos, en nuestra debilidad, en nuestra corrupción, en cuanto nos hemos alejado de Él, aunque estamos muy lejos de Él, Dios siempre nos ha amado. Y es el amor de Dios como Padre el que debiera llenar nuestros corazones y de saber que Dios nos ama incluso mirando el ámbito natural. Porque cuando nosotros hablamos y podemos recordar a nuestros padres, por ejemplo, nuestros padres, quizás a muchos de ustedes, como a mí me pasó en el caso con mi padre, yo tuve muy pocas experiencias con mi papá en el sentido de que él me hiciera cariño o que él me dijera así directamente, mirándome a los ojos, poniendo su mano sobre mi cabeza y me dijera verbalmente que me amaba. Muy pocas veces lo hizo,
pero yo podía darme cuenta que Dios me amaba por todas las cosas que mi padre hacía en favor de nosotros, en trabajar en el ámbito de la construcción, llegar después de largas horas de trabajo, después llegar a la casa en medio de la oscuridad, alumbrado con velas. Él trabajaba arduamente construyendo nuestro hogar. Era capaz de irse largas temporadas fuera de casa, trabajando en otras ciudades arduamente para traer el sustento al hogar. Entonces, aún en el ámbito natural, sin que nuestros padres, ¿no es cierto?, nos lo dijeran verbalmente, pero por lo que ellos hacían en favor de nosotros, podíamos darnos cuenta que Él nos amaba. ¿Cuánto más con Dios? Cuando todos los días nos levantamos y tienes fuerzas, y tienes sabiduría, inteligencia, capacidades, dones, talentos, tienes fortaleza, tienes salud, tienes una familia, tienes hijos a los cuales puedes disfrutar y tienes también quizás buenos amigos. De todo eso que nosotros podemos disfrutar, podemos entender que hay alguien que nos ama. Y esa persona es Dios. Porque así como el Padre, dice la palabra de Dios, se compadece de los hijos, así también Dios se compadece de nosotros. Los escribas, los fariseos, los religiosos de la época no entendieron esta verdad. Y lamentablemente mucha gente, incluso dentro de la iglesia, no ha entendido esta verdad. Por eso fue necesario que Jesús viniera y nos enseñara este modelo de oración, el Padre Nuestro. Y Él comienza destacando este concepto de Dios, Padre Nuestro. Porque hay mucha gente que no puede enfrentar la adversidad, la problemática de esta vida, las dificultades que vivimos, las vicisitudes, las pruebas que pasamos todos los días, porque tenemos días malos, porque hay gente que no soporta la adversidad y los problemas, cayendo en la queja, en la tristeza, en la depresión, porque tenemos este mal concepto de Dios. Mientras mejor concepto usted tenga de Dios, con ese concepto alto que usted tenga de Dios, va a poder enfrentar la adversidad y de saber sobre todas las cosas que Dios es nuestro Padre, y darnos cuenta de que Dios nos ama por su gracia. De hecho, Él nos creó, y también no solamente nos creó, sino también que Él nos salvó. Hay una perspectiva bíblica de Dios. No es la perspectiva que nosotros tenemos. Hay mucha gente que le hablamos de Dios como Padre y entran inmediatamente en conflicto, porque a nuestra memoria viene quizás esa imagen de ese hombre que quizás ni siquiera conocimos. ¿Cómo pueden hablar de Dios como Padre si yo tuve un padre que me abandonó? ¿Cómo me pueden hablar de Dios como Padre cuando el padre que yo tenía fue el que más daño me hizo? El que marcó mi vida de manera negativa, el que abusó de mí, el que me golpeaba, el que me marcó con palabras ofensivas. Y créanme que hay un alto porcentaje de personas que llegan a la iglesia con esas heridas en su alma, en sus emociones, en su corazón. Porque la persona que ellos más querían, la persona que tenía más expectativas, es la persona que más les ofendió y que más les hirió y que marcó sus vidas. Hay dentro de la palabra de Dios muchas promesas y que tienen que ver con el hecho de que son bendiciones que nosotros tenemos cuando podemos conocer a Dios. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros tenemos a Dios como Padre, eso disipa nuestro temor. Si hay algo que hoy día ataca a nuestra humanidad, es el temor. Pero la palabra de Dios dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice: no tengas miedo, que yo te ayudo. La palabra de Dios dice que si conocemos a Dios como Padre, vamos a ser gente con esperanza, porque Dios se encarga y se encargará de nuestro futuro. La palabra de Dios dice: yo por mi parte pondré la mirada en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios habrá de escucharme. Dios es Dios que escucha, Dios es Dios de esperanza. La palabra de Dios nos enseña que si tenemos a Dios como nuestro Padre, eso va a eliminar nuestra soledad.
Hay muchas personas que están solas en el mundo el día de hoy. Y todo lo que necesitamos para eliminar la soledad es conocer y tener la presencia de Dios. La palabra del Señor dice que Él mismo marchará al frente de nosotros y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Cuando conocemos a Dios como nuestro Padre, lograremos vencer el egoísmo en medio de este mundo individualista, este mundo hedonista que busca solamente el placer. Conocer a Dios como un Padre bueno nos llevará a imitarlo en su carácter, bondad, amor y misericordia. La palabra de Dios dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y finalmente quiero decir que el conocer a Dios como nuestro Padre proveerá todos los recursos que nosotros necesitamos. Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Todo es de Dios. Lo que está en los cielos, debajo de la tierra y sobre la tierra, todo le pertenece a Dios. La oración que abre los cielos y que toca el corazón de Dios es una oración que sale del corazón del hombre y la mujer que conocen a Dios. La Biblia dice: las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios es Dios de poder, pero es tan poderoso nuestro Dios, tan inmensurable, inconmensurable su amor, que muchas veces ni siquiera en nuestro razonamiento lo podemos entender. Pero este es el mensaje: que Dios quiere ser su Padre y que Él le ama. Busque y conozca a Dios como el mejor Padre que podremos tener. Experimente el amor de Dios. Gracias por su tiempo, gracias por escuchar esta palabra, y déjeme unos segundos solamente para orar por usted. Señor, te damos gracias por la grata oportunidad y esta gran bendición de llegar a tantos hogares en nuestra región. Tal vez hay alguien que se ha sentido solo en este tiempo. Tal vez hay alguien cuyo padre le dañó. Señor, oramos para que a través de tu palabra reciba consuelo en esta hora. Oramos, Señor, para que tu gracia esté en ese hogar. Y oramos para que esa persona que ha sido herida por sus padres no tenga este patrón de vida ni lo traiga a su hogar y a su persona ahora, sino que al contrario, Señor, él pueda y ella pueda actuar de manera diferente y te pueda conocer a ti como el mejor Padre que podamos tener en este mundo. Muchas gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. RTC Televisión, Iglesia Templo Evangélico Misionero, presentó Reflexiones de Vida.